Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más. Y hoy voy a preparar una sopa tradicional italiana, que al igual que muchos de nuestros platos italianos favoritos, incluyendo la pizza y la polenta, comenzó como una comida de campesinos por estar compuesta de ingredientes económicos. Pasta e fagioli, o sea, pasta y alubias o frijoles. Hay diferentes formas de prepararlos, que varían según la región y en cada casa, pero los ingredientes principales siempre son los mismos, la pasta y las alubias. En este caso lo voy a preparar con esta pasta hecha a mano que se llama cicatelli, pero también comúnmente se usa este tipo de pasta que se llama ditalini. Veamos los ingredientes que vamos a necesitar. La base de una buena sopa siempre comienza con un buen sofrito. Vamos a necesitar zanahorias, apio y cebollas. También, para cocinar las alubias, un diente de ajo y 2 hojas de laurel, aceite de oliva, tomates al natural, sal y por supuesto las alubias. En este caso son blancas, pero pueden usar también de otro tipo. Estas las he remojado durante toda la noche y ya están bien hidratadas y listas para cocinar. Enjuagamos bien las alubias y las ponemos en una cacerola con abundante agua. Agregamos el diente de ajo, una ramita de apio, las 2 hojitas de laurel y una cucharadita bien colmada de sal. Luego llevamos al fuego y la cubrimos con la tapa o con un plato como en este caso, al que le voy a agregar agua fría. Y mientras la condensación de vapor va a volver a la olla, el agua se va a ir calentando y la vamos a usar para ir reponiendo el agua de cocción que se va a ir evaporando. La vamos a cocinar a fuego lento. Mientras tanto vamos a ir preparando los vegetales para el sofrito. Voy a comenzar con una zanahoria, la voy a cortar primero en láminas y luego en cubitos bien pequeños. También voy a picar finamente una cebolla mediana o 2 pequeñas. Y por último 2 ramitas de apio. Tratando siempre de cortar los vegetales para que queden más o menos del mismo tamaño. Una vez que están listos, en una cacerola ponemos abundante aceite de oliva y en ella vamos a freír los vegetales. Lo vamos a dejar cocinando a fuego lento, tapado por unos minutos. Y mientras tanto no se olviden de agregar a la olla con las alubias el agua que se va a ir calentando en el plato y reponer con más agua fría. Hacemos esto para no bajar demasiado la temperatura de cocción. Voy a tomar unos tomates al natural, los voy a picar un poco y se los voy a agregar al sofrito. Agrego 2 hojas de albahaca fresca, un poco de sal y un cucharón del agua de cocción de las alubias. Remuevo, lo vuelvo a cubrir y dejo cocinar a fuego lento. Mientras tanto voy a preparar la pasta. Para 4 porciones voy a usar 200 gramos de sémola, 100 centímetros cúbicos de agua tibia y una cucharadita de aceite de oliva. Integramos de a poco hasta humedecer bien toda la sémola. Pero siempre tengan a mano un poco de sémola extra por si se pasan con el agua. La masa no debe quedar ni muy dura ni muy blanda. Y si al amasar notan que la masa quedó muy dura o muy seca, simplemente se humedecen las manos y continúan amasando hasta que la masa tenga la consistencia deseada. Amasamos hasta obtener un bollo de masa bien liso y suave.
Lo dejamos descansar cubierto por unos minutos y luego comenzamos a formar la pasta. Para formar los cicatelli voy a comenzar formando cordones de aproximadamente medio centímetro de espesor y luego los corto en trocitos más o menos del mismo tamaño. Y para formarlos simplemente presionamos un trocito de masa con el dedo de esta manera para formar una especie de gnocchetti o cavatelli pero más pequeño. Son muy fáciles de hacer y se hacen bastante rápido. He tardado en hacerlos más o menos media hora. Una vez cocidas las alubias, que van a tardar en hacerse alrededor de 1 hora y media, no deben quedar al dente sino más bien blanditas. Voy a separar una porción y las voy a pisar bien con un tenedor para obtener un puré. Agrego también un poco del líquido de cocción para formar una crema. El resto de las alubias se la voy a agregar al sofrito. Y también el líquido de cocción. Agrego ahora el puré de alubias para darle a la sopa una consistencia espesa y cremosa. Removemos bien, dejamos cocinar unos minutos más y mientras tanto cocinamos la pasta en abundante agua con sal por unos minutos hasta que empiecen a flotar en la superficie. Los agregamos directamente a la sopa, mezclo bien una vez más y la pasta de fagioli está lista para servir y disfrutar. Voy a terminar con un poco de pimienta negra recién molida, un chorrito de aceite de oliva, unas hojitas de orégano fresco y si gustan un poco de queso rallado. Y acompañado de una buena rodaja de pan casero es uno de esos platos sencillos y hogareños, de esos que reconfortan el alma, especial para una cena liviana de invierno. Espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, como siempre, no se olviden de dejar un me gusta. Visiten mi canal para ver mis otros videos y si les gusta lo que ven, suscríbanse. No se olviden también de dar clic sobre la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Como siempre, gracias por acompañarme y nos vemos pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.